Voy. Voy. Ya. ¿Se ve? Sí. Okay. Vale. Bien. En medio de todo el caos estaba hablando una cita de Charles Dickens, que básicamente cuando él en 1842 visitó la Eastern Penitentiary en Estados Unidos, él ya vio que el tema del encierro era mucho peor que incluso que cualquier tortura corporal que se solía usar, por ejemplo, en los castigos medievales. Entonces ya ahí, desde aquellos tiempos, se va dando a entender que la cárcel no es un método que sea como tan muy propicio, al parecer, para enfrentar los delitos o la delincuencia. Entonces vamos viendo. La diapositiva anterior decía cómo son las cárceles chilenas, con una imagen que es bastante recurrente, la solemos ver a veces en reportajes de prensa, etcétera, y que sí nos da los primeros indicios de cómo se viene el panorama al ver los recintos penitenciarios en nuestro país. Veamos de qué se trata esto. En la cárcel actualmente viven 46.519 personas privadas de libertad en el sistema cerrado. Por lo tanto, estamos excluyendo a gente que está cumpliendo condena en libertad vigilada o confirma, básicamente sistema abierto o semi-cerrado. De estas personas que están privadas de libertad, uno de cada 25 es analfabeto y el 86% no cuenta con escolaridad completa. Es un alto porcentaje, si ustedes se pueden dar cuenta. Asimismo, el 65% de estas personas son primerizas y el 67% menor de 35 años. La tasa de encarcelamiento que tenemos con estas cifras es de 229 por cada 100.000 habitantes, que no es una cifra baja. Y asimismo, un dato bastante preocupante es que uno de cada dos se estima que pasó por los centros del Sename. Y por otra parte, como de estos datos de introducción, el 7,2% de las personas privadas de libertad en estos momentos en el sistema cerrado son mujeres. Estos son datos que se pueden obtener de la misma página de Gendarmería, donde tiene un apartado de estadística bastante detallado que es accesible para cualquier persona que vaya a su página. Entonces, dentro de las cárceles, vamos viendo que hay diversos problemas que dificultan la labor o lo que se quiere, que es rehabilitar un preso, que es lo que se dice, y que finalmente con lo que se ve en la realidad se ve bastante difícil. Primero, tenemos hacinamiento y condiciones de habitabilidad. En cuanto al hacinamiento, las cifras que vemos ahí en esos centros penitenciarios son cifras de sobrepoblación. Pues si ustedes pueden observar, el CDP del IMACHE observa, se tiene un 189% de sobrepoblación, lo cual es atenta contra cualquier calidad de vida. Es cosa de imaginar cualquier hacinamiento en viviendas de Santiago, de gente que vive en libertad, que ya indica condiciones deplorables de vida. Cuando se está privado de libertad y se tienen estas tasas de hacinamiento, se imaginarán que es mucho peor. Y ahí copio esa cita. El CDP en total albergaba 1.956 prisioneros el día del incendio y su capacidad era de algo más de 700. No hubo forma de esconder el hacinamiento aquel día. Eso está tomado del libro Incendio en la Torre 5, que es una investigación sobre el fatal incendio de la cárcel de San Miguel en el año 2010, hecho por Tania Tamayo. Un libro muy recomendable para su lectura. Y que ahí nos retrata también de cómo una tragedia desnuda esta variable y otras tantas que vamos a ir viendo, que de lo que se vive en las cárceles chilenas. En cuanto a condiciones de habitabilidad, tenemos, por ejemplo, que se constató que más de 200 internos del penal Colina 1 contaban con acceso a agua potable por solamente 1 o 2 horas diarias, lo cual va contra toda dignidad de una persona humana. Asimismo, sumo la variable de este testimonio, de que en el caso de los baños del módulo de imputados, estos poseen inodoros en mal estado, con solamente uno habilitado, los otros dos clausurados y colapsados de orines, materia fecal y colillas de cigarrillo. Asimismo, los inodoros no cuentan con un espacio mínimo de privacidad, no tienen puertas, se observa una ducha destrozada y que funciona artesanalmente conectada a una manguera. Tampoco hay agua caliente. Eso es del CDP de Mulchen. Y ahí sale, por ejemplo, el tema del agua caliente, donde los informes que ha hecho el Poder Judicial, tanto en 2015 como en
en el 2018, a través de visitas a centros penitenciarios, han evidenciado estos problemas en cuanto al agua potable, el hacinamiento, las condiciones de higiene, que también hay temas de que en muy pocos penales hay agua caliente. Y de hecho aquí en el informe de la comisión de la visita del 2015 de la Corte de Apelaciones hay un cuestionamiento a la concesionaria que opera Santiago 1. Dice que hay que revisar, había que realizar una revisión profunda de los incumplimientos de que incurría la empresa concesionaria y después analizar si ello justificaba a lo mejor poner fin a dicho contrato, dadas las falencias que habían en la operación de la cárcel. Situación de reposición de servicios básicos como agua potable, electricidad o de los módulos constituía un requerimiento básico urgente que no solo atentaba contra la provisión de dichos servicios, sino que configuraba una situación de alta para el personal penitenciario, en que en la actualidad se veía incluso obligado a ingresar a ciertas áreas provistas de linternas personales por la falta de luz. Y también se atentaba contra la seguridad de la población penal, que literalmente se colgaba de terminales con energía eléctrica mediante instalaciones hechizas que, junto al agua posada en los recintos, configuraban una amenaza real latente de muertes por electrocución. Es el informe. Entonces, aquí, con lo que dice el informe y las estadísticas que dábamos, vemos que son unas condiciones que atentan contra la dignidad de una persona, porque hay que recordar que una persona que está presa, el castigo es la pérdida de la libertad, no la pérdida de la dignidad. Salvo el no tener su libertad como la tenemos nosotros, esa persona sigue siendo igual de digna y con los mismos derechos que cualquier otra persona. Por lo tanto, no se puede pensar en unas condiciones favorables para la rehabilitación de una persona que ha caído presa si no tiene condiciones mínimas de higiene, de agua caliente, de agua potable, etcétera. Inclusive hay que agregar a esto la experiencia que también Tania Tamayo lo reseña en el libro sobre la cárcel de San Miguel, que muchos cortes de electricidad era porque los internos usan unos micrones, que son unos alambritos que ellos conectan a la electricidad para cocinar, para hacer un poco más comible a veces la comida que les da, que le entrega la misma cárcel. Y cuando conectan 2 o 3 de esos, se provoca al tiro un corte de luz y arriesga bastante la integridad de todos. Y asimismo también hay problemas de plagas en las cárceles chilenas. La misma Santiago 1, que es una cárcel concesionada, tiene problemas de chinches, hay cárceles donde hay chinches y vinchucas, etc. El otro problema que tenemos dentro de las cárceles chilenas son las horas de encierro y desencierro y el régimen disciplinario que existe. En cuanto a encierro y desencierro, la estadística habla de que hay aproximadamente 17 horas de encierro para las personas privadas de libertad. En el gráfico se marca que más o menos hay de acuerdo al testimonio interno de la cárcel de Puente Alto, a las 10 los desencierran para luego mandarlo a las celdas de vuelta a las 5 de la tarde. En Santiago 1 es algo similar, tipo quizás entre 8 y media, 9, se desencierra y más o menos 5, quizás un poco después, se lo manda de nuevo a su celda. Son 7, 8 horas en el patio, donde la verdad es que los horarios de la comida están totalmente desacorde a lo que nosotros solemos. 9, 10 de la mañana un desayuno bastante precario, a las 12 el almuerzo y a las 5 de la tarde una cena, para luego no recibir alimento por estas mismas 17 horas, y que es donde la única posibilidad de comer es a lo mejor si alguien tiene comida de sus visitas, pero hay muchos que no son visitados, por lo tanto no tienen provisiones. Un problema totalmente enorme para la calidad de vida de los presos actualmente. Además, el tema de que sean solamente 8 horas en el patio conspira bastante contra las actividades que se podrían hacer para que estas personas pudieran empezar su rehabilitación. Y además, en estas mismas 8 horas, aparte de las comidas, hay demasiados ratos de ocio, porque no son muchas las actividades a veces. Entonces, al tener pocas horas en el patio, muchas horas de encierro y mucho ocio, la verdad es que la rehabilitación y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad no es favorable. Asimismo, hay problemas con el régimen disciplinario, con el personal de gendarmería, porque se enfrenta esta disyuntiva de las sanciones reglamentarias contra las sanciones extrarreglamentarias. Por ejemplo,
si está penado tener un teléfono celular en estos momentos, algo, protocolos que han tenido flexibilidad este año por el tema de la pandemia, normalmente hay sanciones reglamentarias, el requisamiento del teléfono, un castigo, etcétera. Pero a veces hay sanciones extrarreglamentarias, como un ejemplo de este testimonio, el CDP de Tocopilla. En cuanto a recibir golpes, patadas o cachetadas a cambio de no recibir sanción, se da de manera habitual, siendo el pago al contado una práctica ya inscrita en la acción del funcionario uniformado. Y la verdad es que muchos, por ejemplo, muchos internos testimonian que prefieren el pago al contado, que ya ustedes habrán entendido a lo que se refiere en cuanto a golpes, patadas. Prefieren eso a, por ejemplo, tener que irse a una celda de castigo, que es una celda de aislamiento, donde los pueden tener 15 días y donde pasan ahí encerrados, les dan comida ahí, tienen que hacer sus necesidades ese mismo en la celda, algo que va a todas luces contra toda dignidad del ser humano. Tenemos también temas con la asistencia médica de los internos. De 2013 al 2017 se tiene la muerte de 670 internos, 37% por riña o agresiones, 46% por enfermedad y un 11,8% por suicidio, lo cual es un porcentaje que es bastante alto. Asimismo, en 53 establecimientos penitenciarios observados en febrero del 2018, solamente 12 de estos contaban con comunidades terapéuticas, lo cual hace un precario 23%. Cuando ustedes comprenderán, todos comprenderemos que quizás mucho de lo que necesitamos para que un preso empiece a rehabilitarse dentro de la cárcel es precisamente que haya una atención terapéutica integral. Un testimonio del CDP de tal dice que este CDP solo contempla la atención de un paramédico, además de la visita esporádica de un médico del hospital, y no se cuenta con la atención de especialistas, tampoco en materia de salud mental. Este testimonio también es del libro de Tania Tamayo sobre el incendio en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. Dice que, refiriéndose a los gendarmes, se demoraba mucho, a veces una hora. Nos poníamos a gritar y los pacos se demoraban media hora, relata el ex interno Marcelo. Pero uno de los centinelas que estuvo esa noche en el incendio y que no quiere entregar su nombre se defiende. Eso de los insultos que nos hacían los internos era pan de cada día. ¿Cómo se podía distinguir cuando era una pelea distinta a las demás? O más grave si siempre se agarraban a sablazos. Hay una dinámica dentro de los internos que cuando están encerrados, si alguien está enfermo, necesita atención, tienen que hacer ruido por la ventana o empezar a golpear los vidrios llamando al gendarme. Pero aquí también se vislumbra una situación de que el gendarme muchas veces no sabe cómo actuar debido a que tiene experiencias negativas al respecto y por lo tanto todo eso conspira para que la asistencia médica, si se necesita, no llegue o no llegue a tiempo. Entonces también es una situación bastante funesta en cuanto a la calidad de vida de los internos y evidencia también un estrés enorme para los gendarmes. Y hablando de temas mentales y un poco la estadística que salía en la diapositiva anterior, el tema de los suicidios. Este estudio chileno del 2016 es un estudio que estudió el fenómeno de la salud mental y los suicidios dentro de las cárceles chilenas. Y aquí sale este gráfico, que es el número de suicidios por año de encierro dentro de los casos que ellos estudiaron. Y se ve la prevalencia enorme de los suicidios que ocurrieron en el primer año de encierro. Asimismo, el 97,73% de los suicidas no tenía antecedentes penales anteriores. Entonces esto lo que habla es que gente que, esta gran mayoría que ha llegado a la cárcel, se encuentra con un ambiente que los supera, un ambiente que probablemente ellos se dieron cuenta de que no lo iban a resistir y que finalmente iba a ser un castigo que perdía toda proporcionalidad quizás con lo que ellos habían hecho. Un castigo que iba contra su dignidad y al final terminaba sobrepasándolo y haciéndolos terminar con su vida. Y aquí recojo unos extractos de unas cartas de internos de la ex penitenciaría, el cual están contenidos en el libro de Ricardo González, Las razones del ladrón común. Creo que he perdido mi identidad, he perdido mi libertad y quién sabe si algún día pierda esto que se llama vida, una vida que no vale la pena haberla vivido.
Ahora lo más trágico es lo que vivo ahora. Esta condena me pesa. No sé cómo tengo ganas de estar vivo, de seguir respirando si ya no me queda nada, no tengo nada. Créanme que es bastante doloroso estar así. He sufrido en silencio 6 malditos años. He llorado innumerables veces. Sé que estoy mal anímicamente y nada me estimula. Se ve depresión, se ve pérdida de la dignidad, pérdida de la condición de persona dentro de ellos mismos. Es algo que hay que estudiar y hay que reformarlo. Vamos a tener un apartado de cuál es la situación de las mujeres en la cárcel. El 61% sufrió algún maltrato en la infancia, el 71% de ellas sufrieron violencia intrafamiliar por pareja o exparejas, 89% tiene hijos y el 17% trabajó previamente antes de estar privada de libertad. Asimismo, más o menos en el mundo se estima que aproximadamente entre un 5 y un 10% de la población penal lo componen mujeres. Como vimos en un principio, el 7,2 aquí en Chile es el porcentaje femenino. En el gráfico de abajo dice el 10,8 porque es la población que, en cuanto a la proporción que están todos bajo el régimen de gendarmería, en cuanto a sistemas cerrados, sistemas abiertos, semicerrados, etc. Y asimismo, en el ranking que vemos arriba, estamos segundo en América del Sur en cuanto al porcentaje de mujeres en reclusión. Y esta tabla comparativa es del estudio que se cita abajo también, que compara estas variables de diferencia entre mujeres y hombres. Y hay diferencias significativas en lo que pasa con la visita y los contactos afectivos de las mujeres respecto a los hombres. Si se fijan, las mujeres tienden a ser mucho menos visitadas que los hombres, por ejemplo, por su esposa, por su esposo, por su pareja, por su mamá o sus papás. Entonces ahí ya hay un desnivel afectivo en cuanto a la mujer que empieza a reforzar la idea de que también hay un tema de género que hay que ir reforzando. Quiero dejar también, sin leerla, ustedes pueden verla también, son diversas citas del mismo estudio que evidencian los mismos problemas que estamos viendo, que son los problemas sociales que han tenido las mujeres, problemas de abuso, de violencia intrafamiliar o de maternidad muy temprana, maternidad precoz. Las mujeres en este país tienden a tener una victimización que ya viene de antes de la cárcel, porque muchas son abusadas, muchas tienen a su hijo muy, muy jóvenes y van repitiendo también patrones de desamparo que conspiran contra su calidad de vida, contra su calidad humana, y también impiden una correcta rehabilitación a posteriori. Aquí voy a compartir una noticia que salió en el mostrador, que es un poco el tema de cómo enfrentaron las mujeres la crisis del COVID, la de este año, a través de solidaridad y arte, que un poco también evidencia lo que han pasado también las mujeres privadas de libertad en este tiempo de pandemia, que, bueno, todos los reclusos saben que ustedes sabrán que han tenido las visitas suspendidas, ya llevan 7 meses muchos sin visita y ha sido un tema muy serio. Y en el caso de las mujeres también ha habido un tema de que muchas tienen hijos y por la pandemia tuvieron que dejarlo al cuidado de otras personas. Claro, algunas tenían facilidades para tenerlo en las cárceles, pero ya en periodo de pandemia se complicó todo. Por lo tanto, sumó un factor adicional para todos los problemas sociales que ellas tienen. Entonces, también en este sentido, las personas trans han estado muy expuestas a la violencia dentro de estos mismos, dentro de los centros de reclusión y también sin mucho apoyo emocional o prácticamente nulo. Entonces, el colectivo Pájaro entre Púas, que es un colectivo artístico de Valparaíso, que está involucrado en esta noticia, señala que el 21% de las mujeres que están encarceladas en la cárcel de Valparaíso no han terminado la educación básica y el 66% no ha terminado la educación media. Entonces, ellos evidencian que finalmente con estas citas se muestra que los recursos del Estado no llegan igual a todos y que finalmente esto se transforma en algo muy violento, en especial para las mujeres o para las personas trans. Y hay un tema que es súper relevante cuando se dice acá que el Estado no propicia el desarrollo educativo y cultural necesario en los espacios carcelarios. Entonces, finalmente, colectivos como este se hacen cargo de esto, de responsabilidades que quizás que sí deberían ser del Estado en cuanto a las personas privadas de libertad.
Y a partir del trabajo Silueta a la calle, empezaban a desarrollar distintas acciones artísticas para conectar a las compañías privadas de libertad con el espacio público y la participación social. Pero también evidenciaron que en un momento de salir de la cárcel, ellas habían perdido todas sus redes de apoyo. Entonces, esa es otra problemática finalmente, pues, ¿qué pasa después? Y aquí te quiero recoger unas declaraciones de Felipe Bulnes, el exministro de Justicia en el primer gobierno de Piñera. También estas declaraciones están dentro de la investigación de Tania Tamayo sobre el incendio en la cárcel de San Miguel. ¿Qué habría de mejorar de las cárceles? Me acuerdo que cuando empecé con esto, no había persona que no me dijera, ¿para qué pierdes el tiempo con el asunto de las cárceles? A la gente no le interesan los presos. Y el exministro considera que había un desinterés transversal más allá de la alianza o la concertación por un tema políticamente poco rentable, afirma. Y aquí se ve que también hay un tema muy político en cuanto a la visibilización de las condiciones de los presos, de que no tiene popularidad política para elecciones. Entonces, también por un tema de buscar votos, muchas veces se deja de lado. Y eso ha traído los efectos nocivos que redundan en las condiciones carcelarias que no han tenido mayor mejora con el tiempo. Entonces de aquí pasamos al tema del abolicionismo institucional y voy a dar aquí ciertas nociones de lo que LEASUR como ONG propone sobre este tema. LEASUR tiene como horizonte la abolición total de la cárcel, algo que no queremos que la cárcel, el día de mañana todas las cárceles se demuelan y no. Sabemos que es un proceso a largo plazo, pero básicamente se funda en que la cárcel como es actualmente no funciona, no ha funcionado, es un fracaso. LEASUR reconoce que para la eliminación de las cárceles es necesario abogar por una revisión del sistema penal en su conjunto, apostando por la minimización del derecho penal a la expansión de medidas excarcelatorias para llegar a su absoluto abandono. Todo lo contrario del populismo punitivo que venimos viendo, que es de aumentar penas, llevar más gente a la cárcel como una forma de populismo y evitar una sensación falsa de seguridad, que es lo que se ha instalado en Chile, sobre todo desde finales de los 90. Y LEASUR estima que la formulación de un sistema de justicia penal alternativo que dé respuesta eficiente a los problemas sociales que los suscitan será producto del mejoramiento de todas las condiciones que incidan en el pleno desarrollo de quienes forman parte de la sociedad. Por lo tanto, todo lo que involucra a la comisión de un delito, primero tiene que haber un tema de prevención, de verlo como sociedad, antes que verlo por un tema punitivo de restringir libertades. Por ejemplo, cualquier caso, todos los casos de violación, de violencia familiar, de femicidio, se podrían evitar con una correcta educación sexual y afectiva desde la niñez temprana, algo que ya se vio semanas atrás con la nueva negativa de los grupos más conservadores de este país. Pero finalmente es un tema que necesita que, para proponer alternativas válidas a un sistema carcelario, se necesita que haya una involucración de toda la sociedad, para que todo el modelo pueda funcionar y pueda hacer posible que los temas de delitos se vean por un sistema alternativo al de la cárcel. Y finalmente quiero dejarle un extracto de un discurso de Clotario Blest ante la ANEF, que fue del año 79, cuando se celebraban su cumpleaños número 80. Está recogido en el libro citado ahí. Y quiero compartirlo con ustedes. Aquí le empieza a contar un poco sobre una de las tantas experiencias carcelarias que tuvo en su calidad de dirigente sindical. Dice: he estado en el patio de los cogoteros en la cárcel de Santiago porque allí me mandaron una vez. Estuve 3 meses con ellos. Yo le narro este hecho porque es ejemplarizado. Bueno, adentro allí en el patio de los cogoteros manda el más choro, el más antiguo de todos. No se atreven a entrar los gendarmes. Allí no entran los gendarmes. Cuando llegué, se acercó el jefe y me dijo: ¿usted es el señor Clotario Blest? Sí, compañero, yo soy, le contesté. Muy bien, me dijo, le tenemos una celda preparada. Aquí en cada celda hay 10 y 15 compañeros amontonados, pero le tenemos reservada a una solo. Solo lo acompañará para servirle un compañero nuestro. Yo creía que estaba soñando. Bueno, me acosté. Al otro día quise levantarme temprano a la hora de todos y me dijo él que me cuidaba. Usted no se va a levantar, don Clotario, es muy temprano. Le vamos a traer el desayuno a su cama. Yo estaba más abismado todavía. No, yo creía que se habían equivocado y me habían llevado a un hotel. Llegaron con el desayuno ahí, con pan con mantequilla y café, y bien, me levanté y salí al patio. Miraba a todos yo. Y el jefe les dijo: vengan todos para acá. Llegaron como 150, todos muy jóvenes. Aquí está Clotario Blest, les dijo. Viene a hacernos compañía. Voy a dar una sola orden. Delante de él, ni una sola grosería se va a pronunciar. Ya lo saben. Mis queridos amigos,
Al despedirme de los cogoteros ese día yo les dije: mis queridos amigos, me voy con pena. He pasado días muy hermosos al lado de ustedes. Solo les hago una sola pregunta. ¿Por qué me han tratado de esta forma? Me dijeron: don Plotario, lo que nos admira es la pregunta suya. Usted nos ha enseñado y lo hemos oído siempre, que todos somos hermanos. Lo hemos tratado como un hermano. Cuando veamos el tema carcelario desde esta perspectiva de que ellos, bien, de que las personas privadas de libertad cometieron delitos, algunos no, pero que siguen siendo personas, que siguen siendo nuestros hermanos, probablemente esto va a cambiar y va a cambiar mucho. Pero necesitamos, como les decía, que todos nos involucremos en aquello para poder cambiar las condiciones que atentan contra la dignidad humana y que no son parte del castigo que debería tener una persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. De verdad es un tema que está pendiente, como decía el título de nuestro conversatorio. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro. Alejandro se tiene que retirar a las 8:15, así que terminando su presentación se puede ir, y si alguien tiene alguna pregunta se la haremos llegar a él. Gracias, Catalina. Muy buenas tardes a todos y a todos. Para mí también es un privilegio estar con ustedes, principalmente porque, bueno, al igual que el Centro de Estudiantes de Administración Pública, soy colega y muchos de ustedes van a ser futuros colegas míos. Entonces, es muy importante que desde la administración pública, desde los que estudiamos este fenómeno de la gestión pública y nos interesa la importancia que tiene el Estado para solucionar y tratar de buscar propuestas para las políticas públicas en temas tan relevantes como el tema de la ejecución penal. Yo creo que es un tema que va cobrando cada vez más relevancia. Y me parece que lo que decía Cristian también es importante. Solo comentar que hay una cuestión más estructural de lo que está pasando hoy día con el fenómeno carcelario. Yo le recomiendo ahí un gran criminólogo y estudiante de estos fenómenos, que es David Garland, que habla de la cultura del control, que son temas estructurales. En definitiva, lo que hoy día el sistema penitenciario tiene en su finalidad es una situación que se va dando del fenómeno de cómo enfrentamos la delincuencia, de las disparidades sociales. Yo traigo una presentación, así que las voy a compartir, una pequeña introducción que hacía. A ver si nos resulta. ¿Se ve la presentación? Ya, súper. Ya, perfecto. Pero me voy a referir a un tema que en particular ha sido de preocupación de muchas personas que trabajamos en el sistema, que tiene que ver con qué hacemos con las personas que están privadas de libertad, básicamente en términos del proceso de intervención. Todos sabemos que la cárcel, ya nos contaba Cristian, es una situación bastante compleja. Había un penalista que decía que intervenir o reinsertar a una persona privada de libertad es como aprender a jugar fútbol en un ascensor. Es tan difícil en ese contexto que sabemos que hay unas complicaciones que no lo van a dar la infraestructura. Piensen que la estructura o la infraestructura carcelaria estuvo pensada solo para recluir a personas, no estuvo pensado para hacer procesos de intervención más profundos. Y bajo esa lógica nos encontramos con que tenemos que adecuar esa infraestructura, tenemos que comenzar a tener espacios de intervención, a tener salas de uso múltiple, a tener salas de intervención para profesionales que trabajan en materias de reinserción. Y esos diseños no estaban contemplados cuando se empezó a trabajar en la cárcel. La misma expenitenciaría del año 43, de 1843, no tenía pensado esta lógica de hacer un proceso de intervención con la población penal. Voy a dar algunos elementos generales de lo que hace Gendarmería para efectos solo de que ustedes puedan conocer lo que hacemos nosotros como institución. La misión institucional hoy día cambió. Hay unos ciertos elementos que siguen manteniéndose. Nosotros contribuimos a mantener una sociedad más segura, pero hay ciertos elementos que se fueron incorporando en base a lo que ya fue las distintas observaciones de la gestión penitenciaria, en términos, por ejemplo, de los estándares en materia de derechos humanos. Era necesario también incorporar dentro de la misión institucional los derechos humanos. Yo tuve el privilegio en la institución, en Gendarmería, de participar en la creación de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, un tema que por lo demás, cuando partió este tema en el año 2012, no era un tema que se viera con buenos ojos dentro de la institución. Los funcionarios, cada vez que nosotros comentábamos, capacitábamos en estas materias, en los estándares de derechos humanos,
ellos tenían una serie de observaciones sobre esta pugna permanente que existe respecto a los derechos de los privados de libertad versus los derechos de los funcionarios. Hoy día se ha ido instalando una cultura, es difícil, es un proceso complejo, pero creo yo que el Estado chileno ha hecho grandes esfuerzos para incorporarse y comprometer a la institucionalidad en los distintos instrumentos internacionales que ha sido parte de nuestro Estado. Ahora, la misión también incorpora un elemento que es bien significativo, que hizo relación con desarrollar programas de reinserción social que tiendan a disminuir, y ahí le pusimos un elemento de medición, tiendan a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual. Los sistemas penitenciarios en el mundo generalmente se dominan o se evalúan a partir de lo que son sus resultados de reincidencia delictual. Y podemos comparar si algunos programas de intervención tienen resultados positivos en base a este indicador que va demostrando si ese programa, en definitiva, presta alguna funcionalidad para que las personas terminen sus carreras delictuales y no vuelvan a la cárcel. Y otro elemento que se incorporó también en la misión dice relación con la eliminación de antecedentes penales. En un proceso completo de integración de una persona, la eliminación de antecedentes penales es un elemento muy significativo. Ahora, algunos pensamos, creo que podría ser algo favorable y que lo tienen algunos sistemas en el mundo, que una persona que una vez termina su condena automáticamente podrían ser eliminados sus antecedentes penales para que no comience con un proceso de acompañamiento, porque fíjense que una persona, este modelo que es el decreto 409 del año 32, solicita a la persona que tiene el interés de eliminar sus antecedentes penales que esté vinculado con Gendarmería de Chile por 2 si es primerizo o 5 años si es reincidente. Es decir, la persona termina su condena, pero a su vez continúa estando vinculado con el sistema penitenciario a través del postpenitenciario. Entonces, me parece que en algún momento hay que darle una vuelta a ese tema para que las personas, una vez que cumplen su condena y que han demostrado quizás un proceso de intervención, puedan de manera automática eliminar sus antecedentes penales y no tengan esta barrera que es fundamental para el proceso de integración en la comunidad. ¿Cuántos funcionarios somos? Somos 20.088 funcionarios. Están divididos en 3 plantas. Siempre cuando uno dice trabajo en gendarmería, lo primero que a uno le dicen, tú eres gendarme. Yo siempre me declaro funcionario penitenciario, me siento muy orgulloso de eso. Llevo un par de años en gendarmería, no, la verdad que son bastantes años, llevo casi 20 años en gendarmería, y siempre he representado eso, que hay una serie de funcionarios que trabajan en la institución, la mayoría, obviamente, como ven ustedes las cifras, son funcionarios uniformados. Gran parte de esos funcionarios, a su vez, se van capacitando y algunos formando en carreras de pregrado. Tenemos psicólogos, sociólogos, antropólogos. La verdad que hay una cantidad bien significativa de profesiones dentro del mundo penitenciario. Y la planta 3, que está representada, como les digo, de los funcionarios civiles, los cuales trabajan una serie de profesionales de los ámbitos, principalmente de las ciencias sociales, que desarrollan trabajos y labores vinculadas con los temas de intervención o reinserción social. ¿Ya? Esto es un tema que también es importante que ustedes lo puedan entender. No solo nosotros administramos cárceles, sino que también administramos lo que se denomina conceptualmente los establecimientos penitenciarios del sistema cerrado, del semiabierto, abierto y postpenitenciario. En el sistema cerrado, en cárceles, nosotros tenemos 84 establecimientos, 8 son concesionados, ya Cristian nos comentaba de las situaciones complejas que tiene Santiago 1, una cárcel que está contemplada para personas imputadas, que en algún momento se pensó incluso hacer otra cárcel concesionada en Santiago, en la región metropolitana, Santiago 2, por eso se llama Santiago 1 esa cárcel, y lamentablemente por condiciones de espacio, de encontrar un terreno, un lugar donde poder implementar esa cárcel, no se ha podido construir. Yo creo que ningún municipio va a querer que dentro de su comuna se pueda construir una cárcel y por tanto hay mucha resistencia que puede existir otro establecimiento penitenciario a pesar de que se necesita en la región metropolitana. Eso significa además impacto en el hacinamiento, impacto en las condiciones de intervención y que no van a ser fácilmente modificables. Hay 76 establecimientos tradicionales, ya decía un poco en la introducción que gran parte de la infraestructura que tiene un establecimiento tradicional no tiene contemplado espacio para intervención. Lo que ha hecho Gendarmería a través del presupuesto que ha sido asignado es tratar de modificar esa infraestructura para generar condiciones de intervención.
las condiciones que en definitiva la infraestructura da. Ahora, si ustedes se fijan, ahí hay 10 programas de intervención. Estos 10 programas que están divididos en los distintos establecimientos penitenciarios tienen financiamiento por parte de la Dirección de Presupuesto. En el caso del sistema cerrado, donde están las cárceles, se implementan 4 programas. Programa Privado de Libertad, ya me voy a referir un poco en detalle a eso. Los centros de educación y trabajo cerrados, lugares donde, por ejemplo, en el complejo de Valparaíso, la cárcel de Valparaíso, hay un centro de educación y trabajo cerrado donde los internos pueden postular y dedicarse exclusivamente a las horas de capacitación y empleo dentro del penal. El programa de reinserción social, nosotros tenemos un programa que se implementó inicialmente con el Ministerio del Interior y que posteriormente pasó a ser administrado por Gendarmería de Chile. Están las secciones juveniles también, ustedes saben que es una situación bien particular. Nosotros dentro de la cárcel tenemos que administrar secciones juveniles, son estas personas que fueron condenadas por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y que, en definitiva, Gendarmería se tiene que hacer cargo de ellos. No hay mucha población en las secciones juveniles, pero se tienen que dar condiciones especiales para el cumplimiento de su reclusión. Y el programa Creciendo Juntos, un tema que también en particular ya de alguna manera lo señalaba Cristian, dice relación con el programa de acompañamiento para aquellas mujeres privadas de libertad que tienen sus hijos lactantes o se encuentran embarazadas. Acuérdense de la visita del Papa, y incluso fue una de las visitas más significativas que desarrolló el Papa acá en Chile, se señaló que se quería evaluar la posibilidad de que las personas, las mujeres privadas de libertad que tuvieran sus hijos lactantes o estuvieran embarazadas, evaluar una forma distinta de cumplir la pena para que no tuvieran que estar privadas de libertad. Es una situación bien compleja, fíjense ustedes, los que tenemos hijos sabemos lo que significa el lazo que se generan entre los padres y en este caso particular entre las madres y su hijo, y por tanto el hecho de que en algún momento, a los 2 años, esos niños tengan que salir de la cárcel, salir del lugar donde están con sus madres, para ser acompañados principalmente, para ser cuidados, digo, principalmente por seres cercanos, queridos, madres de las mismas mujeres privadas de libertad, hermanas. Es una situación bien particular y creo que amerita una situación de evaluación legal, normativa de estos temas. Son temas estructurales que nosotros siempre los planteamos y agradecemos también que muchas organizaciones se preocupen de estos temas para levantarlos. Lamentablemente la agenda en materia penitenciaria legislativa no es muy proclive para analizar profundamente estos cambios estructurales que requiere el sistema. Otro de los establecimientos bien importantes en esta materia son los centros de educación y trabajo, los CET, que son lugares donde exclusivamente los internos trabajan, los penados, los colonos, como se llaman en el sur, a estas personas, y efectivamente los resultados en materia de reincidencia son bastante positivos. Es decir, una persona que se va a un centro de educación y trabajo a trabajar, a capacitarse, a tener una oportunidad laboral, lo más probable y una alta probabilidad de que no vuelva a reincidir, versus aquellas personas que salen por cumplimiento de pena en un establecimiento del sistema cerrado. Bueno, y tenemos los centros de reinserción social que administran hoy día las penas sustitutivas, un elemento muy significativo que ya también Cristian lo señalaba respecto al incendio de San Miguel. Yo creo que de los que trabajamos en Gendarmería, uno de los temas que más ha marcado el sistema penitenciario en el último tiempo ha sido el lamentable incendio de San Miguel. A mí me tocó participar al otro día en ese lugar. Estábamos con queridos amigos que están hoy día presentes en esta exposición, Luchito Vergara y otros más, y nos dimos cuenta que efectivamente si este sistema no cambiaba, las cosas no iban a ser... iban a seguir siendo muy estructurales. Era un establecimiento con 1.900 internos, donde solo un interno tenía un permiso de salida en esa ocasión, y por tanto los sistemas penitenciarios que no generan esperanza en la posibilidad de que yo pueda acceder al espacio de libertad, es posible que finalmente eso se transforme en una situación muy compleja donde haya un aumento considerable de la violencia carcelaria. Entonces, volviendo al tema del sistema abierto, gran parte de la modificación sustantiva que sufrió esta ley 18.016 se debe a ese lamentable incendio de San Miguel. Es un poco el resultado de que hoy día vamos a ver detalles de la población penal, tengamos más población en el sistema abierto y en el sistema cerrado. Y bueno, los 19 centros de apoyo para la integración social, los CAIS, que ya desarrollan esta actividad que ya les decía respecto a la eliminación de antecedentes penales y acompañamiento sociolaboral. Ahí está la distribución de nuestra población. Fíjense que tenemos atendiendo
nosotros como sistema penitenciario 119.000 personas. A esta misma fecha, el año pasado, teníamos 139.000 personas. Yo creo que el efecto de la pandemia ha tenido algún significado en la menor cantidad de personas que han llegado al sistema penitenciario en general, ya sean condenados o imputados. Y hoy día tenemos 39.000 personas en el sistema cerrado, en los SET semiabiertos tenemos 885, en personas que están con libertad condicional o otro tipo de beneficios son 6.138 personas. Fíjense, ahí la diferencia bien significativa, pena sustitutiva, sistema abierto, 48.000 y tantas personas, y hoy día en un proceso de eliminación de antecedentes penales, cerca de 23.000 personas. Esa es la distribución de la población atendida por Gendarmería de Chile, por eso yo destacaba también no solo pensar la cárcel, Gendarmería, perdón, desde la perspectiva de la cárcel, sino que también de las poblaciones atendidas en los otros subsistemas. Este es un dato que es bien importante, la distribución etaria, la gente que está privada de libertad, obviamente ustedes lo saben por las imágenes, por los que han visitado establecimientos penitenciarios, es joven. En el caso de los hombres, el porcentaje mayor está radicado en el grupo etario de los 19 a los 20, de los 18 a los 29 años. Gran parte de los que están hoy día escuchando esta charla seguramente están en ese rango etario, y por tanto hay muchas personas que hoy día están privadas de libertad y que corresponden a un 40% en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres baja un poquito, pero sigue siendo un grupo muy significativo. Están en pleno proceso de integración, en posibilidad de estudiar, y tenemos personas que se encuentran privadas de libertad. Entonces, es una situación bien compleja que se va dando. Y ahí hay un tema que es también importante. Si analizamos los tipos de delitos por los cuales estas personas se encuentran privadas de libertad, en el caso de los hombres, un 51,7% está relacionado con los robos, y en el caso de las mujeres, un 55,3%, y eso lo sabemos todos, están asociados a los delitos de la famosa ley 20.000 de drogas. Además, tenemos que pensar que en el caso de la privación de libertad de una mujer, el impacto no solo tiene que ver con ella, sino que también tiene que ver con su grupo familiar, principalmente sus hijos. En promedio, las mujeres privadas de libertad tienen 3 hijos o más. Entonces, imagínense lo que significa que una mujer pueda estar privada de libertad por un delito de microtráfico, que generalmente las penas son bastante altas, y que eso significa además que sus hijos van a quedar sujetos a una condición de vulnerabilidad muy, muy alta. Entonces, son situaciones que creo yo que son atendibles. Siempre trato de destacar estos temas. Se han hecho esfuerzos por tratar de mejorar esta cosa, pero creo yo que hay que hacer un análisis mucho más profundo de cómo modificar todas aquellas normas que dicen relación con la privación de libertad de las mujeres. Ahora, hay un cambio de paradigma respecto al modelo de intervención que básicamente tiene relación con lo que ha pasado en el mundo sobre el tema de lo que pasa en la cárcel. Si nosotros miramos fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, con esta escuela en criminología más bien positivista, básicamente lo que se hacía respecto a los temas de intervención o lo que se denominaba en esa época reinserción o posibilidad de intervenir una persona, estaban basados en estos 4 factores: atributos de personalidad, básicamente intervenciones clínicas, inspección dicotómica. No se considera el contexto, sin duda, de estos temas. Ese era un poco el enfoque que había a partir de lo que era el desarrollo criminológico de la época. Hoy día, en el siglo XX, se ha ido desarrollando una visión mucho más profunda, con estudios y análisis basado en la evidencia, y el enfoque pasa de la peligrosidad a los riesgos. Es una crítica que también se hace, obviamente, al sistema y al modelo que está detrás de estos. El riesgo permanente. Nosotros vivimos pensando en el riesgo de poder eventualmente ser víctimas de un delito, por ejemplo. Vivimos pensando, y eso tiene que ver también con el aumento significativo que tuvo los delitos. Recientemente, ustedes saben que se dio a conocer una encuesta de percepción de la victimización por parte de la Fundación Paz Ciudadana, y ya señalaba que el nivel de victimización bajó significativamente. Y ellos lo atribuyen porque por el producto de la pandemia, gran parte de la ciudadanía ha quedado o ha permanecido más en sus casas. Y eso le ha dado más seguridad, no hay tantos robos en sus viviendas, ha generado condiciones de mucha más preocupación familiar y por tanto ha habido una tendencia hacia la baja de la victimización.
pero tenemos personas que igual van a llegar privadas de libertad y hay que hacer algo con ellas. Entonces, el enfoque de riesgo está basado en un enfoque dinámico. Hay que hacer intervenciones diferenciales de acuerdo a las personas que se encuentran privadas de libertad. No es lo mismo una persona que está condenada por un delito de robo que por un delito de violación. No es lo mismo que una persona que está condenada a 1 año que una persona que está condenada a 5. Tiene que ser específico y variable, es decir, que tiene que considerar aspectos particulares de las personas que se encuentran privadas de libertad y siempre tiene que considerar el contexto. Yo siempre pongo énfasis en este tema porque el contexto es el que da importancia a lo que hoy día pasa en la cárcel. Las personas que están privadas de libertad hoy día son personas pobres y eso lo sabemos todos. No vamos a tener ninguna de estas personas de los delitos económicos, nunca vamos a encontrar un penta en privado de libertad. Siempre van a ser personas pobres, donde un contexto que lo ha acompañado siempre, donde la violencia permanentemente es una violencia sistemática. No es solo la violencia que vivieron en la cárcel, sino que ellos la han vivido siempre desde el barrio. Y ese contexto que viene desde el barrio se manifiesta solamente en un fenómeno que es la cárcel. Entonces el contexto hay que considerarlo también para efectos del proceso de intervención. Aquí los aportes más significativos que han hecho en esta materia es la psicología de la conducta criminal. Hoy día hay un enfoque más bien psicológico desarrollado por estos dos autores, Bonta y Andrews, son unos autores canadienses que generaron todo un modelo y que ha sido bastante trascendental este modelo porque ha permitido establecer, bajo una lógica de un modelo de riesgo, cuáles son las necesidades que tiene una persona a ser intervenida, y responsabilidad, que es un concepto que no tiene una mala traducción, pero que dice relación con la capacidad de responder frente a un proceso de intervención. Este es un elemento bien básico que se ha ido incorporando en Gendarmería a partir de lo que yo les comentaba con la modificación de las penas sustitutivas. Y hoy día también ha pasado a ser parte del modelo de intervención en las cárceles. Básicamente lo que dice la psicología de la conducta criminal, y estos autores así lo señalan, que es una ciencia que busca comprender la conducta criminal de los individuos a través de dos cosas. La aplicación ética y humana de métodos empíricos sistemáticos de investigación. Ellos empezaron a desarrollar una serie de instrumentos para saber cuáles son los riesgos a los cuales uno debía hacer un proceso de intervención, y la construcción también de sistemas explicativos racionales. Son dos elementos que están a la vista. Yo no me voy a detener mucho, ya creo que me he pasado un poco en el tiempo. Básicamente les voy a dejar disponible obviamente la presentación para que ustedes puedan analizar un poco más detalles de lo que ahí están, pero el modelo, los elementos del riesgo dicen relación con las condiciones de contexto y las características individuales del sujeto. Y aquí hay una distinción bien importante. Hay factores estáticos y dinámicos. Los estáticos, los que nunca va a poder cambiar un sujeto. Características sociodemográficas, edad, el primer delito, el número de condenas, pero hay otros factores que sí pueden ser cambiables y que son dinámicos, aquellos que pueden modificarse. El consumo de drogas, la vinculación de parejas antisociales, el pensamiento criminal, son elementos que sí pueden ser cambiados con un proceso de intervención. Ahora, ojo con ese tema, porque ahí es recurso. Cuando uno habla, por ejemplo, de drogas, de intervención en drogas, tenemos que pensar que ya la intervención es una intervención que no es económicamente barata, digamos, sino que es una inversión bastante importante si uno quiere hacer un proceso de acompañamiento para una persona que tiene un consumo problemático, por ejemplo, de drogas. Ahora, el modelo respecto a las necesidades, entonces hay que intervenir, focalizar sobre esas necesidades criminógenas o dinámicas. Y son aquellas que se vinculan directamente con la conducta criminal, y las necesidades no criminógenas, condiciones que pueden incidir en la conducta delictual también. Y estas intervenciones tienen que ser de acuerdo exclusivamente a las necesidades de cada uno de los sujetos. Y la responsabilidad, como yo decía, es la capacidad de adaptarse, porque no todas las estrategias van a ser eficaces para cada uno de los sujetos, sino que tienen que ser adecuadas. Yo creo que en este espacio hay que seguir avanzando, se ha ido desarrollando, no solo en Gendarmería, sino que en los distintos sistemas penitenciarios que aplican este modelo, estrategias para generar formas de que las personas puedan adecuarse, o los programas más bien, adecuarse a las necesidades propias del sujeto. Esto tiene que ser bien flexible para que se puedan adecuar al aprendizaje, la motivación y la cultura de la persona. Hay muchas definiciones de reinserción social si uno busca en San Google, pero nosotros también tenemos nuestra propia definición de reinserción social, que es bien básica, pero que para nosotros nos sirve como orientación en trabajo. Y para Gendarmería, la reinserción social es que tiene, por ejemplo, que las personas que han cometido un delito modifiquen su conducta, un enfoque cognitivo-conductual, y se integren en la vida en comunidad.
sin transgredir obviamente los derechos de otros y haciendo pleno ejercicio de los propios. Nosotros pensamos que la reinserción social debe tener un enfoque de derechos humanos, por eso es importante siempre hacer presente este enfoque. Bueno, aquí hay elementos que son de cómo es la lógica de la intervención o el modelo que aplica Gendarmería. Hay prestaciones que son ejercicios de derecho, o sea, son estándares de derechos humanos. Uno debería tener acceso al trabajo, debería tener acceso a la educación, al deporte, a la recreación, con las condiciones que ya se han comentado, pero son derechos propios de los estándares que se refieren a la población privada de libertad. Y hay otros elementos que se relacionan a este modelo de intervención. Es decir, yo intervengo a aquellos sujetos que tienen un riesgo de reincidencia alto y voy tratando de, a través de esta intervención, disminuir esos riesgos de reincidencia. El modelo básicamente funciona así como está en esta lámina, en esta infografía. Hay una serie de sujetos que están privada de libertad, que están condenados, se le aplica un instrumento que se denomina el IGI. El instrumento, a partir de la aplicación, determina el nivel de riesgo de reincidencia y nosotros tratamos de focalizar nuestros esfuerzos, y esto es bien interesante, en aquellos que tienen riesgo muy alto. Siempre hay que tratar de focalizar recursos, porque créanme que cuando uno ve o escucha los diagnósticos que se hacen respecto a los sistemas penitenciarios, a la falta de condiciones de infraestructura, de habitabilidad de las personas privadas de libertad, uno sabe que este es un tema de recursos. Exclusivamente, si uno tuviera más recursos y pudiera generar esos espacios para que se pudieran hacer procesos de dignidad de la persona, claramente habrían mejores condiciones. Pero esta estrategia de focalizar los recursos en aquellos riesgos, en aquellos sujetos que tienen un riesgo de reincidencia más alto es muy interesante. Porque antes lo que nosotros hacíamos era lo que se denominaba en términos coloquiales intervenir a aquellos sujetos o sandía escalada. Aquellos sujetos que eran fáciles de intervenir, que se adherían rápidamente a programas de intervención, que podían ir a una capacitación, que no generaban conflicto. Hoy día este modelo nos dice, no, usted tiene que intervenir a aquellos sujetos que tienen un mayor riesgo de reincidencia. Incluso más, aquellos que tienen bajo y muy bajo, debería sacarlos de la cárcel. No depende todo de nosotros, pero en lo que señala el sistema, uno podría pensar eso. ¿Y cómo está distribuido en términos generales este nivel de riesgo en la población condenada? Tenemos 4.000 y tantas personas, esto es un dato a enero del 2020, en un riesgo alto y muy alto, pero fíjense que tenemos una cantidad de personas que están en riesgo bajo de 892 personas y muy bajo 76 personas. ¿Qué es lo que dice el modelo? Esas personas no deberían estar en la cárcel. Nosotros somos partidarios, creo yo, como sistema penitenciario y como Gendarmería, de que las personas privadas de libertad tengan espacios de acompañamiento afuera, digamos, y que no todos lleguen a la cárcel. No creemos que sea la solución la cárcel. Sé que hay ciertas orientaciones hoy día o ideas de criminólogos que están pensando que la cárcel no es la solución y sin duda pareciera ser que no lo es, pero tenemos que buscar espacios y alternativas de intervención para que las personas que hoy día están privadas de libertad puedan tener alguna oportunidad. Entonces tenemos que seguir focalizando recursos y esfuerzos institucionales a través de los profesionales y los funcionarios uniformados que trabajan en las cárceles en el nivel de riesgo alto y muy alto. Eso es lo que yo quería comentarles. Lamento haberme pasado un poco en el tiempo, pero que haya abierto sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, Alejandro. Igual eso nos acerca más a nosotros que estudiamos administración pública, como el ver cómo funcionan las instituciones en este tema, que igual hay mucho desconocimiento respecto a eso. Alejandro, no sé si podrías responder una pura pregunta antes de irte. Ya. Acá nos dicen que si la migración ha tenido alguna repercusión en los establecimientos penitenciarios. Esto he escuchado como en conversaciones informales, más que nada. Ya, sí, hay un tema bien importante. Créanme que se han hecho varios estudios respecto a este prejuicio que existe en nuestra sociedad de los extranjeros. Gran parte de las personas que cometen delitos son la mayoría chilenos. Nosotros tenemos cerca de 3.000 personas privadas de libertad de nacionalidades extranjeras. Ahí sí se ha ido dando un fenómeno bien particular que llama poderosamente la atención. La distribución de los extranjeros privados de libertad generalmente era de esta forma. En primer lugar bolivianos, segundo lugar peruanos y tercer lugar argentinos. Hoy día la distribución cambió, sigue siendo en primer lugar los bolivianos, que básicamente son personas que trasladan droga de Bolivia por la frontera o por la nueva frontera, digamos,
a Chile y que son después aprendidos y después privados de libertad. Pero en segundo lugar están hoy día los colombianos. Y ellos en particular dentro del sistema y dentro de las cárceles se comportan de una manera muy refractaria ante el régimen interno. Son personas que además están siendo imputadas o condenadas por delitos bastante de alta connotación, muchos asociados a delitos de sicariato y de homicidio y cosas mucho más fuertes. Y bueno, y en tercer lugar siguen siendo los peruanos. Pero un fenómeno que se está dando, yo creo que es una situación que no ha afectado en términos generales al sistema, pero sí hay una fuerte presencia de población extranjera en, obviamente, la zona norte del país. Ahí tenemos la cárcel de Alto Hospicio, que se encuentra en Iquique, con una alta población privada de libertad extranjera. Hay que buscar elementos para que estas personas puedan tener mejores condiciones. Lo que uno va viendo a partir de los procesos de acompañamiento y de la clasificación de esta población penal, en general son personas que se adhieren fácilmente al sistema, sobre todo las personas de nacionalidad boliviana. Ellos claramente tienen mejores condiciones para cumplir una reclusión, no generan ningún conflicto. Lamentablemente, hoy día se está dando un fenómeno bien particular porque tenemos una gran cantidad de ellos que se encuentran en la calidad de imputados, y por tanto no podemos hacer un proceso de intervención. Recuerden lo que yo les comentaba en la presentación, que gran parte de lo que se hace en materia de intervención se focaliza en los condenados. Además, porque el imputado todavía hay una presunción de inocencia y con los cuales nosotros no necesariamente tenemos que hacer una intervención hasta que pasan a la calidad de condenados. Entonces, el porcentaje de personas extranjeras que se encuentran en calidad de imputados es mucho mayor. No me recuerdo exactamente la cifra, pero si nosotros tenemos cerca del 30% de imputados en la población general, en el caso de los extranjeros debe ser por el orden del 50%. Entonces, hay un gran porcentaje de personas que hoy día, de nacionalidades de distintos países, están privadas de libertad, que se encuentran con esta condición y no pueden ser intervenidas. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora vamos a dar paso a la intervención de Paulina. Ahí está. Ya, perfecto. Catalina, tú vas a manejar mi presentación, ¿cierto? Sí, ahí tú me vas indicando cuando... es. Perfecto. Bueno, primero saludarlos a todas, a todos, agradecer la invitación y bueno, contarles que vengo en representación de la Asociación de Pensamiento Penal. Se me invitó a hablar sobre reinserción y el tema propuesto es acción estatal y ciudadana. Entonces, en base a esta propuesta que me hicieron de tema, lo que preparé es poder identificar, primero, en realidad partir con una declaración de principios, un poco en esta materia, declaración de principios vinculada a lo que el Estado o el gobierno ha dicho acerca de reinserción, para después pasar a qué hay en la práctica que tenemos hoy día como oferta de reinserción y terminar con algunas reflexiones que hacen como un poco el paralelo de lo dicho y lo hecho. Primero parto en la siguiente lámina con una descripción de lo que más que nada es una declaración de principio respecto del posicionamiento del tema de reinserción. Se propone, de hecho esto se encuentra en la página de reinserción social del gobierno, se propone que una importancia, una relevancia al componente de reinserción dentro del sistema penal. Se entiende que esta es una estrategia de integración social, como también una estrategia de seguridad pública, y esto es importante, ¿no? Porque la seguridad pública, como se ha dicho en las presentaciones anteriores, cobra un valor para la ciudadanía, para los medios, muy relevante, sobre todo en estos últimos años. Entonces ahí se posiciona como vinculándolo al tema de seguridad, se posiciona como un tema a mirar. Y además en esta descripción me parece muy importante, y de esto lo marqué, que habla de una estrategia que además
quiere trabajar con las causas estructurales de la comisión de delito, cosa que está bien y me parece interesante que se diga. Como también decía Alejandro recientemente, cuando uno piensa en reinserción o buscas una definición de reinserción, hay varias discusiones que se dan. De hecho, el concepto de reinserción es un concepto que se discute bastante. Hay algunas personas, algunos académicos, autores que no utilizan el concepto de reinserción y discuten el punto de que no debiese ser reinserción, sino que inserción, porque son personas que anteriormente no estaban insertas, o también la utilización del concepto de inclusión, donde ahí se invita como a una acción más activa por parte de las instituciones y no solo de las personas, pero lo digo solo para que se considere que a veces nos vamos a encontrar con un concepto o con otro, pero ahora, bueno, vamos a ocupar el concepto de reinserción, pero hay una discusión ahí a la base. El concepto de reinserción de esta misma declaración de principios del gobierno, en este caso, habla de que la reinserción debe ser entendida como un proceso sistemático. Creo que eso es súper importante, una cualidad procesual, ¿no? No es un hito, ahí estaría como esta distancia, no es que la reinserción se genera en el momento de que la persona consigue un trabajo o qué sé yo, que la persona termina de cumplir una condena, sino que es un proceso. Lo nombro y lo subrayo porque como cualquier proceso de cambio, no está configurado por un único hecho, ¿no? Se entiende entonces que es un proceso sistemático de acciones que van orientadas a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha cumplido una condena o que infringió la ley penal. También en esta definición de reinserción se nombra la importancia de trabajar o intervenir la mayor cantidad de factores que contribuyeron al involucramiento de la persona en una actividad delictiva. Eso debiese ser como un poco es el paraguas un poco de los programas de reinserción. En esta misma declaración de lo que es la reinserción se identifican 4 grandes ejes. El primero tiene que ver con la alianza público-privada para el fortalecimiento de la reinserción, y aquí cabe mencionar que en la descripción de este eje se supera la simplicidad, por llamarlo de alguna manera, de entender que los privados se vinculan a la tarea de reinserción social solo ofreciendo o solo vinculándose en el ámbito laboral, de la inserción laboral, ofrecer plazas de trabajo, sino que es más amplio. Entender este eje propone el involucramiento más activo en otras etapas también de la reinserción, y no solo de los privados como empresa privada, sino que aquí también se hace un llamado a la sociedad civil. Ese sería el primer eje de la reinserción. El segundo eje tiene que ver con el respeto y la garantía de los derechos humanos, eje fundamental sin duda, donde se reconoce la dignidad de las personas y el respeto y la garantía de sus derechos, y se entiende la especial vulnerabilidad de esta materia en el caso de las personas privadas de libertad. El tercer eje habla de las condiciones de vida dignas, y aquí es evidentemente un tema bien complicado, de hecho, considerando lo que nos planteó Cristian en la primera presentación, ¿no? Es un tema que está bien al debe. Se entiende como eje, y por eso digo que estas son declaraciones de principio, que las condenas o una persona condenada su paso por un recinto penal no debiese excluir en ningún caso su dignidad o el ejercicio de sus derechos. Y ahí nos metemos en materia de infraestructura, una infraestructura adecuada, buenas condiciones de habitabilidad, espacios menos violentos. Ese sería como el eje o sería un punto relevante a la hora de pensar la reinserción. Es interesante porque la reinserción uno la podría pensar como el momento, desde que las personas salen de la cárcel, y en realidad esta concepción o este concepto, esta propuesta de reinserción es más amplia. Se entiende que la reinserción se inicia en el momento en que la persona es condenada,
no en el momento que la persona sale de la cárcel. Por eso aquí nos metemos, o se mete en realidad esta conceptualización en las condiciones de vida de las personas también mientras están cumpliendo su condena. Y por último, como eje articulador de la reinserción, está la reinserción social desde un enfoque local. Aquí se releva la importancia de que las personas requieren un apoyo en el momento de su salida de los recintos penales, siendo y en esto coincide la bibliografía, hartas investigaciones, siendo este momento crítico, siendo un momento muy relevante. El momento en que las personas salen, egresan del recinto penal, el que cuenten con un acompañamiento en ese periodo, según estudios, resulta ser fundamental. Eso podría cambiar, por ejemplo, una nueva comisión de delito. Entonces aquí se le da una facultad, se integra un poco a los gobiernos locales, a los municipios, entendiendo que son las instituciones que por cercanía, por la territorialidad compartida, tienen mayor acceso, mayor vínculo en realidad con las personas. Entonces, por eso también se mira y se propone que la reinserción social no debiese ser mirada solo desde las instituciones centrales, sino que también desde las instituciones locales. Esto es la declaración un poco de principios que les quería plantear. Catalina, si podemos seguir a la siguiente lámina. Es una declaración de principios que en realidad resulta bastante atingente. Al menos a mí me hace bastante sentido las cosas que propone. Estoy segura que de hecho conozco varias personas que participaron de la elaboración de estos conceptos y son personas vinculadas a la materia, académicos que han trabajado por mucho tiempo en esto. Tiene varios componentes muy interesantes, ¿no? Ahora, al parecer no tendríamos problema con lo que podemos discutir varias cosas respecto de la conceptualización, pero hay varias cosas que uno dice, sí, efectivamente, se requiere esto, se requiere considerar obviamente las condiciones de habitabilidad, la reinserción no se puede entender solo como un momento, por ende el carácter procesual es muy interesante, etc. Entonces, al parecer, en el concepto estamos ok. Ahora, cuando nos pasamos un poquito a la práctica, voy a partir con una estadística de Gendarmería que Alejandro la comentó, pero estaba un poquito más actualizada la de él. Yo ocupé la que está publicada en la página de Gendarmería. Nos encontramos con que la información oficial que tenemos es que Gendarmería, bueno, cuenta con 3 sistemas, bien lo dijo Alejandro, lo definió muy detalladamente. Yo, como voy a hablar de reinserción, me enfoqué principalmente en el postpenitenciario. El sistema postpenitenciario de Gendarmería actualmente, o al 30 de septiembre de este año, estaba trabajando con aproximadamente 24.000 personas, es un número importante. Ahora lo puse con un asterisco y después voy al detalle en este cuadrito, porque el postpenitenciario de Gendarmería contemplaría las personas que están en control del decreto 409, que eso es proceso de eliminación de antecedentes penales, las personas que están con indulto conmutativo y las personas que están vinculadas también por la oficina del diagnóstico prontuarial, el trámite que se hace previo a la eliminación de antecedentes penales. Este número, que son 24.000 personas, es importante, aún así no representa a todas las personas que egresan del sistema penal, porque el postpenitenciario no es obligatorio en el caso de las personas que terminaron y cumplieron su condena. Entonces es un número aún mayor. Lo digo porque estamos hablando a veces los números nos sirven un poco para aclarar de que estamos hablando de una condición en la que viven muchas personas. No es un número como despreciable, ¿no? Entonces, hasta ahí esos serían como los datos, ¿no? Ahora me voy a ir como a la parte más práctica. ¿Qué se está haciendo hoy día respecto o cuál es la oferta que tenemos en nuestro país para apoyar el proceso de reinserción social con todas estas características que nombré anteriormente y con esta gran proporción de personas que se encuentran como en esta condición y con esta necesidad? Por un lado está la oferta de Gendarmería, que lo explicó recientemente Alejandro, así que no me voy a detener en eso,
por medio del departamento postpenitenciario, los programas, hay los dispositivos que trabajan en esta materia, que han ido creciendo, que son sin duda en estos últimos años, también eso se ha visto un aumento de la cantidad de CAIS que apoya este paso de las personas. Por un lado entonces está la oferta de gendarmería, por otro lado están los programas de reinserción municipal. Porque, ¿se acuerdan? Les comentaba que se habla de que la reinserción tiene una patita que debiese ser local, entonces se posiciona mucho ahí como, bueno, los municipios, ¿no? En el año 2017 se promulgó la ley 20.965, que es una ley que modifica el rol de las municipalidades respecto al tema de seguridad. Invita a que los municipios tengan un rol más activo respecto a esta materia y además dice de manifiesto que se puede o que se le invita a vincularse, a ofrecer o tener algún tipo de oferta en materia de reinserción social. Es interesante porque se le invita a los municipios a esta tarea, sabemos como de gran complejidad, pero esto y hasta ahora no ha sido aparejado de recursos, ¿no? O sea, se le dice, es importante, municipios, ustedes también ocúpense de esta tarea, pero sin recursos comprometidos, ¿no? Sin duda eso ha generado que, al menos en la región metropolitana, que lamentablemente probablemente es la que tiene más municipios vinculados a esto, solo hay 4 municipios en toda la región metropolitana que cuentan con un programa de reinserción. Son La Pintana, que lleva más de 20 años con un programa, Pudahuel, Maipú, que eso es aproximadamente 1 año y medio que llevan con este programa, y Puente Alto, que lleva aproximadamente 7 años. Solo 4 municipios de toda la región metropolitana, lo recalco. Sé que en otras regiones, sé que en Valparaíso hay 1, y probablemente hay otras regiones que no deben tener ninguno desde el municipio. Y esto es complejo en realidad, porque en palabras se integran los municipios, pero en realidad en la práctica no está sucediendo, ¿no? No hay una oferta especializada, no hay departamentos o alguna oficina que reciba personas, etc. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Que es como dicho, pero lamentablemente no hecho. Otros actores vinculados a reinserción en Chile son las ONGs, las fundaciones, los colectivos, grupos académicos y también personas naturales. Y aquí es bien interesante porque creo que es súper importante decirlo. O sea, aquí hay sociedad civil, hay organizaciones y hay una variedad importante de organizaciones que están vinculadas o que están aportando en la tarea de reinserción social. Desde diferentes ópticas. Encontramos algunas que están trabajando más desde una beta jurídica, otros desde la educación, el arte, el deporte. Hay otras organizaciones que se han dedicado a acoger las demandas de condiciones carcelarias de los internos y sus familias. O sea, aquí hay un mundo de organizaciones vinculadas, pero es súper importante decir que ese mundo de organizaciones, en su gran mayoría, lo hace de forma voluntaria, sin financiamiento mediante. Sin duda esto habla de un tremendo compromiso, tremendamente valioso, pero también habla de las complicaciones para poder sostener este tipo de ofertas, intervenciones, apoyos en el tiempo. Existe, de hecho, hoy día una red que se llama Red Cabildos, que acoge aproximadamente a 20 instituciones vinculadas a la materia, en la que participa la Asociación de Pensamiento Penal, también está LEASUR, y un sinfín de otras organizaciones, que se ha configurado como una red que ha ido levantando y apoyando diferentes iniciativas, como, bueno, apoyar la campaña y el trabajo que se está haciendo de propuesta de voto preso, las problemáticas de las visitas a los recintos penales hoy día, que están suspendidas durante ya más de 8 meses por el tema de pandemia, pero aún eso no se ha reevaluado, etc. O sea, es una red que hoy día
desde su fundación en realidad recoge, levanta demandas de la población penal y sus familias, ¿no? Para poderle ofrecerlas en realidad y plantearlas a las instituciones a cargo, el ministerio, etcétera, también para ponerlas en discusión, para socializarlas en las redes. O sea, hay un trabajo de la sociedad civil bien activo y bien valioso respecto de la materia de reinserción social, y a veces no se nombra, pero yo creo que aquí hay una fortaleza que a lo mejor nace de la debilidad de no contar con otras instancias, o sea, contamos con otras instancias, pero que no logran cubrir toda la demanda. Eso entonces es lo que tenemos. Voy a ir entonces a los nodos críticos. Seleccioné en la siguiente lámina, seleccioné tres grandes nodos críticos. El primero tiene que ver, y un poco aparecen, espero que se haya entendido, que surgen entre esto de lo dicho y lo hecho, ¿no? El primero tiene que ver con un compromiso real del Estado en esta materia. Un compromiso que requiere superar el populismo penal para trabajar efectivamente en esas condiciones estructurales que están nombradas en la definición, que favorecen el delito. O sea, trabajar en una lógica ya no de siempre estar pensando cómo se aumentan las penas, sino que tal vez trabajar más en la lógica de las políticas públicas sociales, cómo las hacemos llegar a esta población. También trabajar, y aquí creo que es un súper tema, en la elaboración de una ley de ejecución de penas. Y esto habla de también lo que nombraba Alejandro, coincido plenamente, que hay un problema estructural que nos genera esta situación, y en materia de reinserción, claro, llega ya el problema tremendamente agravado, pero necesitamos una ley que mire el sistema completo. Y eso, aquí hay una deuda tremenda de nuestro país respecto de la ley de ejecución de pena. Creo que eso, cuando hablo de compromiso real, hablo de ese tipo de pasos. Tal vez ya no acciones tan pequeñas, que son valiosas sin duda, no las menosprecio, pero creo que estamos en un momento donde se necesita dar este tipo de señales y se necesita este tipo de compromiso. Hoy día en Chile tenemos un gran número de personas que egresan del sistema penal sin ningún tipo de apoyo en su proceso de reinserción social, y sabemos porque se han hecho investigaciones, porque se ha planteado en muchos lugares, no solo en Chile, internacionalmente, que se requiere apoyo en este proceso. Entonces, seguir pensando que siguen saliendo personas en esta condición es un poco apostar a este círculo vicioso. Tenemos también, estamos también frente a un fenómeno de selectividad penal, criminalizante. Se ha dicho antes ya, como en Chile se encarcela ciertos delitos, por ende a ciertas personas provenientes de los sectores más vulnerados de nuestro país. Entonces, si no apuntamos a cambios estructurales, vamos a seguir en realidad enfrentándonos a las mismas problemáticas, y lamentablemente van a seguir las mismas personas dando vueltas en este sistema que es tremendamente duro, y creo que la presentación de Cristian lo graficó claramente, ¿no? El segundo nodo crítico, que podría entenderse como, bueno, una fortaleza, el que contamos hoy día en Chile y a nivel internacional con un acervo de conocimiento importante. Hay cosas que sabemos que pueden apoyar sin duda los procesos de reinserción social, el apoyo de la red de los lazos familiares, la satisfacción de necesidades mínimas, encontrar, mantener un empleo, mejorar ciertas condiciones con las que las personas venían muy desmejoradas respecto de su educación, de su formación para poder ingresar al mundo laboral. Hay cosas ya dichas, hay cosas estudiadas. Entonces, ¿cómo hacemos que esto que sabemos se lleve a la práctica, se transforme en oferta real? Y aquí voy al tercer nodo crítico, que es tremendamente importante, que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Y está de la mano con el primero, que tiene que ver con el compromiso real. En el momento que se genere un compromiso real con esta temática, también se va a entender que esta debe ir aparejada de recursos, no recursos
solo concursables. Aquí tengo un reparo importante. Muchas veces las líneas, o sea, se habla de que los programas de reinserción se pueden postular a fondos de seguridad pública, por ejemplo. Pero cuando se entra en competencia a un fondo de seguridad, se entra en competencia también con todo lo que es prevención situacional, o sea, entra en competencia un programa de reinserción con, qué sé yo, cámaras de televigilancia, financiamiento para alarmas comunitarias, y ustedes se imaginarán que hay una que vende mucho más, ¿no? Entonces, hay que salir de ese sesgo, o sea, hay que entender que los financiamientos, que este tipo de financiamientos se vuelven irreales. O sea, si realmente vamos a apostar por un proceso de reinserción, requiere de recursos aparejados, requiere, si vamos a hacer algo concursable, requiere de líneas independientes para que efectivamente se pueda competir por esos recursos. Idealmente que no solo sea concursable, sino que también haya algún tipo de traspaso más directo. A lo mejor algunos municipios que son los que cuentan con mayores tasas de personas encarceladas. Hay varias cosas que se podrían hacer ahí, pero creo que es súper importante el tema del financiamiento, lo que les decía de las organizaciones civiles, que en su mayoría funcionan de forma voluntaria. Dejar de apostar a eso, porque en realidad es algo que no se sostiene en el tiempo. Hay algunas cosas que lamentablemente se han aprendido, se han hecho y se terminan cayendo y no pueden seguir. Entonces, ese tipo de acciones ya las hemos visto, los que llevamos un tiempo vinculado a este tema. Lamentablemente ya hemos visto varias experiencias que han caído lamentablemente en estas problemáticas, ¿no? Así que eso. Muchas gracias por la intervención, Paulina. Aquí nos dejaron una pregunta que va dirigida a Paulina, pero Cristian, si tú quieres intervenir después, se te va a dar el espacio. Mencionan que si hay algún seguimiento cuando las personas privadas de libertad cumplen condena. Me refiero a que dentro de los recintos se le otorga talleres, actividades recreativas, laborales, pero sí viven dentro de una burbuja. Cuando salen a la realidad y la mayoría vuelven a delinquir porque no se le otorga apoyo laboral fuera de los recintos y al tener antecedentes no se les da oportunidad. Sí, perdón, la pregunta es más como un comentario, ¿no? Claro, es como si hay un seguimiento, después cuando, como tú hablaste del tema de la reinserción, sí, porque se menciona que dentro de la cárcel hay como talleres y temas, pero están encerrados dentro de una burbuja. Sí. Entonces, por eso se pregunta si hay algo después cuando ya salen, porque como tienen antecedentes, no hay oportunidades para ellos, o si hay algún apoyo laboral que se les otorgue. Sí, o sea, ahí está la oferta por un lado de Gendarmería, que es el departamento postpenitenciario, que lo que yo decía es voluntario, no todas las personas no están obligadas a acercarse o a seguir, a menos que estén en situación de libertad condicional o algo que tengan que ir a cumplir como sus firmas, pero cuando una persona ya egresa porque cumplió una condena, no está obligada a acercarse a estos centros de apoyo de Gendarmería. Por otro lado, el seguimiento en ese caso, de todos esos casos, de esas personas que no se acercan al sistema es imposible. O sea, no hay un acompañamiento o un seguimiento de cada persona y de hitos, porque en realidad la persona cuando cumple su condena entra en una condición bueno, de libertad y no se tiene cómo registrar esos pasos. Ahí hay un tema igual importante. Ahora también ahí hay un tema de lo que yo decía, ¿no? Como de una oferta que está por debajo del número de personas que egresan. Entonces, también puede darse que las personas se acercan a ciertas instituciones que no cuentan con, me imagino, por ejemplo, acercarse a municipios que no cuentan con programas de reinserción. Y bueno, y hay una oferta que ahí está el debe. Entonces, pero no hay un seguimiento de las personas cuando egresan de los recintos penales, así como prolongado en el tiempo. Hay personas que se pierden del sistema, por llamarlo así, ¿no? Como de la estadística del sistema. Bueno, ahí en el chat también Claudia Vergara nos pone que es muy necesario y urgente socializar el quehacer postpenitenciario. Cristian, ¿te gustaría agregar algo? Bueno,
En realidad sí, más que nada reforzar lo que dijo Paulina, lo que ya había dicho Alejandro. Finalmente lo que hace el trabajo de gendarmería en el post, ya con los que quedan en libertad, quedan ahí nomás, pues ya son ciudadanos, están en las suyas y quizás podría haber un apoyo mejor, por ahí hay un vacío. Gendarmería sí tiene alto seguimiento con las penas que son penas sustitutivas, por ejemplo, la libertad vigilada, donde ella Gendarmería hace un trabajo de determinar el riesgo de reincidencia y ahí hace un seguimiento asignando delegado a la persona que está cumpliendo su pena, que son personas que son de profesión trabajadores sociales, por ejemplo, y en ese caso ellos ya van ejerciendo un control sobre la persona que está cumpliendo la pena sustitutiva y también sobre su entorno. Pero claro, aparte de eso, ya con las personas que salieron en libertad no es mucho más. Bueno, dado igual la hora, ya vamos a cerrar este conversatorio, que estuvo muy interesante y que por ello no, creo que no salieron tantas preguntas porque es un tema como olvidado, o sea, como que no se suele hablar de esto. Entonces fue como un conversatorio más informativo, estuvo muy interesante, donde se pudo dar desde lo que habló Cristian, como el contexto de lo que está ocurriendo en Chile. Después Alejandro es cómo funcionan las instituciones, y después Paulina habló de la reinserción y cómo lo local también puede ser partícipe de ello, que también eso está muy ligado a nuestra carrera. Así que queremos agradecer por haber aceptado la invitación, por sus intervenciones. De nuevo, ofrecemos nuestras disculpas por lo ocurrido anteriormente y eso, muchas gracias. Que estén muy bien y Gracias gracias a a todos ustedes. por haber venido. Gracias a Chao, que ustedes. estén bien. Chao, chao.